I wonder why. And I got to the point to try to understand. Llegué al punto de tratar de entender el propósito, pero ya mirando, hermanos, ya mirando todo el capítulo, allí fue cuando Dios me respondió. When I read the whole chapter, then God revealed to me that is the reason why, hallelujah, he was asking the king, hallelujah, just give me some time. Give me time to explain to you, hallelujah, to reveal to you, to make you understand, hallelujah, but not so much, hallelujah, to make you understand what I believe or what I think, because God's plan is not our plan. God was trying to show the king the gospel of salvation. El Señor quería mostrarle por Pablo el mensaje de salvación a este rey Agripa, hermanos, y nada más decirle yo no soy culpable, hermanos, eso no era ningún paso, hermanos, aleluya, para la salvación o el perdón, hermanos, de este Señor. Amén. Ok, entonces, just think about it. How long did he took? ¿Cuánto se tardó el apóstol Pablo en presentar el evangelio? Vamos a seguir adelante. Ahora, how the apostle Paul tries to make the king understand is to go to a place where the king was already familiar. Lo que el apóstol, de la forma en que el apóstol Pablo empieza a explicar, hermanos, es, hermanos, empezar en un punto donde ya, hermanos, el rey Agripa, ya él estaba familiarizado, ya entendía un poco del protocolo, de las reglas y regulaciones, hermanos, aleluya, del pueblo judío, ya las conocía. Por eso es que a veces nosotros, cuando le hablamos a una persona, hermanos, muchas veces no tenemos éxito. A veces entiendo por qué. ¿Por qué usted a veces no tiene éxito con una persona al hablar? Why do you think you don't have success with a person when you try to explain to them or try to teach them or try to give them a message or trying to explain something and they don't have a clue what you're talking about? Why do you think is that? En la carrera de la hermana, ella ha estudiado, en la carrera del hermano Eli ha estudiado ciertos puntos, ciertas estrategias, hermanos, y esas estrategias, esos puntos, aleluya, que ellos saben que son importantes para su carrera, para responder o a veces también para solucionar un problema. Tienen que saberlo de memoria. They have to basically have that experience, that study, hallelujah, memorize, hallelujah, so when the occasion comes or when the time comes, hallelujah, when they try to help someone or try to help someone resolve a problem, they already know what to do, and they have to jump in a way that they, basically the people that they try to help, hallelujah, they get familiar with that subject. Hermanos, lo que trato de decir es, hermanos, es que a veces nosotros cuando queremos hablar con una persona y no tenemos nada en común. That's the worst. No tenemos nada en común. Es básicamente como si fuera un imán positivo y negativo. Se chocan, se rebotan, hermanos. Y yo he tenido esa clase de personas. A mí se me hace fácil, hermano. A mí se me hace fácil, sencillo hablarle a un drogadito. A mí no me da temor, no me da miedo hablarle a un alcohólico, a uno que esté tirado en la calle, acercarme, no me da temor. ¿Por qué? Porque I have something in common. I have something to share with. Tengo algo en común, tengo algo que compartir con ellos. Tengo, hermanos, aleluya, porque Dios me sacó de esa vida en la que yo vivía. En la drogadicción, en la calle, de vagabundo, de pordiosero, de miserable. Hermanos, de allá me sacó Dios. Y cuando yo me acerco a una persona de estas, tengo la libertad de hablarles. Siento, hermanos, como que, aleluya, eso es lo que quiere que Dios me hable a esas personas. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, empieza con esto diciéndole al rey Agripa, you know what I'm talking about.
You understand what I'm saying. Tú entiendes, Rey Agripa, de lo que te estoy hablando. Tú me entiendes. Tú comprendes la situación. Tú comprendes al pueblo judío como yo lo comprendo. Tenemos algo en común. Por eso empieza a decir, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. In other words, Saulo nació en Tarso. Tarso era una comunidad romana. En otras palabras, Tarso, hermanos, era una ciudad romana en la cual él nació como romano. ¿Ok? Él era romano ciudadano romano. Pero después, a los 12 años, puedo decir, a los 12 años, después de que la comunidad reconoce a un judío, aleluya, como ciudadano, lo reconoce a la edad de 12 años. Pueden, hermanos, en los censos ya son contados. Entonces puede ser posible que a esa edad Pablo se movió a Jerusalén. Y en Jerusalén, hermanos, aleluya, allá fue enseñado, instruido, hermanos, aleluya, dirigido por, aleluya, el gran sacerdote Gamaliel. ¿Ok? El sacerdote Gamaliel y according to the historians, Josephus. Paul was going to be the successor of Gamaliel. Hermanos, según los historiadores dicen que porque él había sido instruido por Gamaliel, hermanos, aleluya, el maestro de maestros, el sacerdote, el más importante del concilio de los sacerdotes de Israel, hermanos, era Gamaliel. Entonces el estudiante que lo seguía o que lo siguió hasta el final de su carrera, hermanos, él hubiera podido ser el sucesor o tomar el lugar, el puesto de Gamaliel. Yes, ma'am. Hermano, también quería compartir que cuando Roma conquistó a Israel, y no había rey, porque había habido muchos años sin rey. Roma puso a Herodes, que fue Herodes I y Herodes II. Herodes I era judío, pero era también como Pablo, romano. Entonces quiere decir que todos los que seguían eran las dos cosas, como Pablo. Era judío, entendían de la línea judía, no de la línea de David, pero de la línea judía, y eran romanos también. Entonces, por eso Roma lo pusieron ahí como rey, como según ellos rey, como que debería haber sido Jesús, y lo pusieron. Y también el que es su hijo, y ahora que está ahorita, que es el que estamos hablando, Agripa. Ajá. Es lo que quería compartir, porque sí eran las dos cosas. Por eso es que él dijo que él entendía lo que estaba pasando. They were both. All right. Like him, like Paul. Tenía doble ciudadanía. Sí. Ok. En otras palabras dice el versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, ¿cuál era el principio? Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarle conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Desde el principio, from the beginning, I have lived my life as a Pharisee. In other words, I can say here that he is basically trying to show, hallelujah, that Paul was always a convicted man. Era un hombre que siempre fue un hombre de convicción desde el principio. En otras palabras, el apóstol Pablo, yo creo que desde su nacimiento ya Dios le había puesto convicción. From even before he was born, God already has chose this man, hallelujah, with great conviction. Because if we go back to the book of Ephesians chapter 1, hermanos, you're going to understand that God, hallelujah, predestined me, hallelujah,
from the foundations of the world. Hallelujah. God already predestined you way, your life, and what you were going to be in your lifetime. Dios, hermanos, ya lo había predestinado aún desde la fundación del mundo. A usted y a mí, hermanos, aleluya. Dios ya, como en el libro de los Efesios capítulo 1, nos dice que Él ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para saber quién era usted, qué es lo que iba a hacer usted, si iba a ser salvo o no iba a ser salvo, hermano. Ya Dios lo había conocido. Amén. Y él, el apóstol Pablo, está diciendo, miren, mi convicción es aún en mi nacimiento. Mis padres me enseñaron a ser un hombre celoso, un hombre de convicción. My father taught me to be, hallelujah, a jealous, convicted man, hallelujah, to believe and to stand in what I believe. Amén. Hermanos, mis padres me enseñaron a ser quien soy, a ser un hombre de convicción, a un hombre que no tiene doble. Dice el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, el hombre que no tiene convicción, que no sabe ni para allá ni para acá, hermanos, en otras palabras, es un machete sin filo. Nomás es fierro pero no corta. ¿Me entienden? Y entonces el apóstol Pablo le dice, yo he vivido fariseo. Y luego dice, miren, fíjense, ahora empieza él a decir la razón por cual está siendo acusado. Now he's trying to explain the reason why he's being accused. For something, hallelujah, that their own people believe. Dice, y ahora, versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. For the same promise that God made to his chosen people, now I being accused of, or I being judged about. For the same promise that I believe, that they believe, now I'm being accused. Hermanos, por la misma promesa que Dios hizo a vuestros padres, Él ahora está hablando, hermanos, hacia el pueblo judío. Dice, la misma promesa por la que yo creo y la que ellos creen, la misma que le hizo Jehová al pueblo judío, la misma que me está dando a mí, ahora estoy siendo acusado por eso, por creer lo mismo que ellos, o por creer en la misma promesa que Dios le dio a ellos. Versículo 7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, la cual están esperando todas las 12 tribus de Israel. Oh rey Agripa, dice, soy acusado por los judíos. Y luego dice versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble de que Dios resucite de los muertos? Y no sé, primero quiero que entiendan, and I mentioned this before, hice mención de esto en otra ocasión. Farush es el nombre que es traducido a fariseo. Farush, que quiere decir apartado. Okay? Farush means separated, or sanctified, or put away. Y dije yo que esto, 170 años, 170 years before Christ, 170 años antes del nacimiento de Jesús, este grupo Farush, que ahora es conocido como el fariseo, este grupo de personajes se apartó con buenas intenciones. I mentioned this before.
And I also said that sometimes, hallelujah, when you start something with good intentions, sometimes the outcome is not what you expected, right? Siempre decimos, hermanos, aleluya, que a veces hacemos cosas con buena conciencia y de buen amor y de buena mano y de buena voluntad. Lo hacemos todo, pero a veces las consecuencias de aquello que hacemos, que empezamos, que decimos, hermanos, aunque lo hicimos de buena voluntad, hermanos, lo que salió después de eso no fue lo que esperábamos. A veces resulta que nos decepcionamos porque nosotros esperábamos mangos y me salieron limones. You know, sometimes you expect mangoes and all of a sudden you got something bitter, you have lemons. It is not what you expected. A veces, por eso a veces decimos las personas, yo ya no quiero ayudar a nadie, ¿verdad? I don't want to help no one anymore because, you know, I tried to help and I tried to do this and I tried to do this and look at what I get. I got a kick in the butt. ¿Verdad? Me dieron una patada por y ya no lo vuelvo a hacer. Pero eso, hermanos, aleluya, a veces eso es lo que digo yo, que a veces empezamos algo, hermanos, bien, y esto fue lo que hicieron los fariseos. Esto fue lo que hicieron los fariseos, que empezaron algo bueno. Algo bueno. Empezaron algo bueno, pero básicamente después lo que pasó fue que se empezó las regulaciones de todo lo que hacían, hermanos, se convirtió en religión. Y ya, hermanos, por eso ya cuando el Señor Jesús vino, when Jesus came to the place and hallelujah, and basically, hallelujah, warned the disciples, be aware, dice, el Señor les dijo a sus apóstoles, tengan cuidado, dice, que no se vayan de la levadura. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, porque poca levadura enleuda toda la masa. En otras palabras, un poquito de esto, hermanos, se contamina todo el material. En otras palabras, el Señor ya ahora a estos fariseos que empezaron algo bueno, ahora el Señor los llama hipócritas. Ahora Jesús les llama sepulcros blanqueados. Ahora el Señor les llama víboras. Ya no es aquel grupo de personas que habían empezado algo bueno, porque se corrompieron en su religión. They got corrupted in their religion. Hallelujah. They didn't follow up what they started. Ok, por eso les quería decir esto. Entonces dice, versículo 9 dice, yo ciertamente, aquí es cuando empieza, ahora vemos su convicción. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. His conviction, and I will say it again, this is not me saying it, it's just what it is. Okay? Paul, a question that I might ask right now. Hallelujah. According to the law, concerniente a la ley, ¿usted cree que el apóstol Pablo estaba haciendo lo recto cuando él perseguía, hermanos, aleluya, al pueblo de Dios? Según la ley, sí. Aquí él está diciendo, yo estaba haciendo lo recto. Yo verdaderamente no estaba haciendo nada en contra de la ley, de Dios ni de los hombres. ¿Está en lo recto, sí o no? ¿Está en lo correcto, sí o no? ¿Estaba siendo verdadero, sincero con lo que él estaba diciendo? Claro que sí. According to the law, Paul was doing the right thing. Hermanos, conforme a la ley de Moisés y conforme a los rituales del pueblo judío y de los fariseos, él estaba haciendo algo conforme, aleluya, a su derecho. Él estaba haciendo algo, aleluya, que para él
y para él y para Dios, hermanos, era recto. Y él estaba, en otras palabras, él estaba limpio de conciencia. Aunque perseguía a la iglesia, aunque fue testigo del asesinato de Esteban, aunque él estuvo allí, hermanos, aleluya, viendo el asesinato de él, siendo testigo y siendo cómplice, aleluya, de aquel asesinato, él tenía limpia conciencia. Porque estaba haciendo lo que estaba escrito, o no lo que estaba escrito, sino que lo que la ley de Moisés mandaba. Porque, hermanos, cualquier otra religión que se levantara en contra o diferente a lo que la ley establecía, era anatema. Maldito. Era maldito, era separado, era impuro, era un cáncer, era una lepra que tenía que limpiarse. Y él estaba haciendo lo recto. Él estaba haciendo, porque ya la otra vez, acuérdense, y tal vez aquí lo va a volver a mencionar, que él recibía cartas de poder, firmadas por el concilio, firmadas por los gobernantes, de que él tenía el derecho de ir a perseguir, ir a buscar en las sinagogas, buscar entre las casas, entregarlos en las cárceles, hermanos, aleluya, y aún hacerlos blasfemar en contra del nombre de Dios. Es que él, aquí vemos que la convicción que él tenía era una convicción de su nacimiento. The conviction that Paul had, he had his birth. And he was very strong. Hallelujah, convicted man. Hallelujah, seguimos adelante, dice. Lo cual, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Fíjense lo que dice. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y esta es la primera vez que el apóstol Pablo y el hermano Lucas mention the word Holy Ones. Esta es la primera vez que vemos en el libro de los Hechos, hermanos, que el apóstol Pablo antes cuando los perseguía, ¿cómo los llamaba? Do you remember? Eran herejes. When Paul was persecuting the church, he never called them saints. No. Usted imagínese cuál sería el nombre que los llamaría. Imagine just how the names he called them. In other places, we remember he used the phrase of the way. En otras palabras, hermanos, en otros escritos encontramos que se usó la palabra los del camino. Los del camino, y ellos pensaban que usar la frase de los del camino era una cosa ofensiva. Because eso es lo que a mí me trataban de decir cuando yo estaba chico, cuando me decían evangélico. Aleluya. Ellos pensaban que esas palabras me iban a sentirme mal. Pensaban que eso era ofensivo. Y lo mismo vemos aquí, que el apóstol Pablo trató de hacer lo mismo. Pero ahora en estas palabras, en el versículo 10, ahora le dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. When they killed them, I vote for that. I went for it. I give my okay. So in other words, he was an accomplice. En otras palabras, fue un cómplice de los asesinatos, hermanos, aleluya. Pero así era su convicción. Él tenía esa convicción de que él sentía que lo que estaba haciendo bien delante de Dios. Al rato nos vamos a dar cuenta que no es por obras. Later on we're going to understand a little bit better that it's not by works. Because now I can bring
the other personality here to this picture. Ahora puedo traer a otro personaje bíblico que él, hermanos, hizo todo lo posible por tratar de agradar a Dios, pero nunca tuvo una relación personal con Dios. Y este es Job. Amén. Job. Study about Job. Just a little bit about Job. Job, Dios lo reconoció